Primero que todo, el webinar del día de hoy se tratará sobre Revit, estrategias y herramientas para procesos eficientes. Primero vamos a presentar una breve a la agenda. Comenzaremos con quiénes somos, qué es MCAD. Continuaremos con una pequeña introducción de nuestro especialista técnico que nos estaría acompañando el día de hoy. Se desarrollaría el webinar y al final se daría la sección de preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulo y sin más nada que agregar, quiero presentarles a nuestra especialista técnica. Ella es Susana Bonilla, es una técnica AS Junior. Muchísimas gracias, Susi, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Buenos días, tardes para todos. Yo soy Susana Bonilla, soy técnica AS Junior, como dijo Stephanie, y el día de hoy vengo a presentarles este webinar que espero que sea bastante enriquecedor para ustedes, que lo puedan utilizar en sus actividades del día a día y que les sirva para ser mucho más eficientes en sus trabajos trabajando con Revit. Entonces, como les dije, el día de hoy vamos a trabajar estrategias y herramientas para procesos eficientes, específicamente en la herramienta de Revit. Hoy no les voy a mostrar cómo se trabaja una herramienta específica, no les voy a mostrar nada de la interfaz de Revit. Hoy les quiero mostrar cómo, trabajando con Revit, podemos ser un poco más eficientes en nuestros flujos de trabajo y cómo esto nos puede ayudar durante todo nuestro proceso en el trabajo. Entonces, para empezar, quiero diferenciar eficiencia y eficacia. De pronto muchas veces lo confundimos, pensamos que es lo mismo o decimos que eficacia por querer decir eficiencia. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre eficiencia y eficacia? La eficiencia se refiere a lograr resultados deseados o esperados, mientras que, perdón, esto es eficacia y eficiencia es también tener estos resultados deseados, pero en un corto plazo. Es decir, lo voy a poner con un ejemplo de la vida cotidiana. Eficacia es correr una maratón, ¿cierto? Yo tengo ese deseo, yo tengo esa meta de tener un resultado en una maratón, de cumplir la maratón. ¿En qué tiempo? No sé, a mí solo me importa cumplir la maratón. Eso es eficacia. Pero ahora, si yo me pongo una meta de cumplir esta maratón en cierto tiempo y al cumplir esta meta en un tiempo delimitado, ahí estamos siendo eficientes. Entonces, aquí les puse este ejemplo de una persona que logra la carrera, además en primer puesto, porque esto también es algo importante, y esta persona que llega en primer puesto, que llega en un tiempo propuesto, en un tiempo delimitado, se gana reconocimientos. ¿Qué pasa cuando ganamos estos reconocimientos? Podemos fortalecer mucho más los lazos, ganamos credibilidad, porque no es lo mismo si yo voy a contratar a una empresa, si yo voy a contratar a un profesional, el cual hace el mejor trabajo y me dice que es que este trabajo lo voy a tener en un tiempo más corto, a que si yo voy a tener un trabajador, una empresa que me va a entregar los mismos resultados, pero en un mayor plazo. Y ya les voy a decir por qué es importante este tema del tiempo. Entonces, todo esto se resume en un flujo de trabajo eficiente, que empieza siendo, valga la redundancia, eficientes, teniendo un flujo de trabajo eficiente,
teniendo un grupo de trabajo donde se trabaje la eficiencia. Esto para controlar la calidad. Si somos eficientes, podemos controlar la calidad. Al controlar la calidad, obtenemos menos errores. Al tener menos errores, tenemos más tiempo por proyecto. Lo que les comentaba ahorita de si yo desarrollo un proyecto en menos tiempo, esto me va a dar más credibilidad y voy a tener tiempo para desarrollar más proyectos. Entonces, si tengo menos tiempo por proyecto, abarco muchos más proyectos. ¿Esto se reduce en qué? En que estoy logrando un objetivo en menos tiempo y esto me va a dar más dinero, porque si yo abarco más proyectos, me va a generar muchos más ingresos. Entonces, quiero que con este cuadro se den cuenta cómo por medio de un trabajo eficiente podemos llegar a un resultado de objetivos, de tiempo y de dinero. Entonces, es como algo muy importante que se debe tener en cuenta pues, al desarrollar como algún trabajo, pues tener claro como, primero hay que ser eficientes. Entonces, el día de hoy quiero mostrarles de qué manera podemos ser eficientes con tan solo un elemento que es la actualización de versionamientos. Claro, hay muchas maneras de ser eficientes en nuestro flujo de trabajo, pero el día de hoy quiero que se den cuenta cómo con tan solo el cambio del versionamiento de una herramienta como Revit, en este caso vamos a hablar de cambio de versionamiento al 2016, podemos agilizar mucho más esta eficiencia en nuestro trabajo. Entonces, al principio, quiero mostrarles algunos de las actualizaciones que hay en esta interfaz para Revit 2026. Y al final veremos cómo solo por medio de este cambio de actualización, cómo en porcentajes, cómo en números, cómo en tiempo, esto se reduce a un trabajo mucho más eficiente. Entonces, el primer cambio de herramienta que tenemos o la primera novedad que tenemos de Revit son los gráficos acelerados, el Tech Preview, que lo podemos ver en la interfaz en esta partecita de acá, que es un botoncito que encendemos para facilitar y para agilizar la vista de algún proyecto en 3D. Entonces, esta herramienta nos permite un rendimiento significativo mejorado en el navegador 2D o 3D al aprovechar el GPU moderado con una fluidez de 4 a 5 veces mayor en vistas complejas. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado que están modelando algo en Revit y quieren verlo en una vista mucho más desarrollada. De pronto a veces trabajamos en vista de líneas para no hacer tan pesado este proyecto y lo cambiamos a una vista donde ya podemos ver los materiales, a una vista donde podemos hacer una simulación de renderizado, pero al cargar esta vista se nos vuelve muy pesado el proyecto. Entonces, esta herramienta nos va a facilitar poder tener esa visualización del proyecto de una manera mucho más rápida, sin generar algún cambio, pues, o volver pesado el programa, porque a veces al hacer este cambio de visualización se nos cierra el programa, no lo guardamos y pues ya hay un caos. Entonces, esta herramienta nos va a facilitar mucho en tiempo y también de pronto como en el rendimiento durante todo el trabajo. La segunda herramienta que vamos a ver es que para Revit 2026 hay una mejora significante de TopoSolid. Entonces, una pues, de las principales cambios en la herramienta de TopoSolid es que hay un aumento de puntos en toda pues, la plataforma que se dibuja en TopoSolid hasta de 20,000 por defecto y se puede ampliar a 50,000. También en esta herramienta de TopoSolid hay un soporte para subdivisiones negativas, es decir, que podemos modelar carreteras hundidas, como podemos ver acá. Entonces, ya una superficie, un terreno, nos va a quedar mucho más preciso, lo vamos a poder hacer mucho más preciso y con mucha facilidad. Entonces, estas herramientas nos van a hacer como una mejora en tiempo y en precisión y esto pues al final nos va a permitir ser mucho más eficientes.
Esta herramienta de muros, que es la creación de muros por habitación o segmento, es una herramienta para generar muros automáticamente a partir del perímetro de una habitación o de sectores de muros existentes. Entonces, a la hora de crear un muro, podemos utilizar estas dos herramientas de Place by Room o Place by Segment y se estarían creando muros de manera mucho más automática, pues de manera más automática, y esto nos va a permitir ser mucho más ágiles en el proceso y tener un margen de error mucho menor. Listo, entonces, ¿cuál es el impacto del trabajo al actualizar una herramienta? Porque a veces decimos que la actualización en una herramienta no es tan importante, pero en realidad sí tiene bastante importancia, más en Revit, porque si uno está trabajando con, pues, con una versión diferente a la del equipo de trabajo, no va a haber una coordinación, empezando porque ni siquiera se puede abrir un archivo de un modelo superior. Si yo tengo Revit 2024, no voy a poder abrir un modelo que esté en Revit 2026. Entonces, número uno, es importante tener ese versionamiento para poder tener un trabajo colaborativo dentro del grupo de trabajo. Número dos, porque tenemos todos estos beneficios de estas herramientas, de todas estas actualizaciones de Autodesk, porque además lo que está haciendo Autodesk ahora últimamente y es que escucha mucho a los usuarios. Entonces, nos está brindando soluciones de problemas reales, de problemas que nosotros tenemos. Entonces, todas estas herramientas son muy útiles, no son herramientas que de pronto uno no va a usar, no son herramientas complejas, son herramientas para el mejoramiento, para la eficiencia y para la precisión dentro de un proyecto. Entonces, ¿cuál es el impacto en el trabajo de una mejora de versionamiento? Entonces, vamos a poder mejorar la velocidad y la eficiencia del trabajo. Va a facilitar la colaboración entre personas y dispositivos, que es lo que ya pues, les había comentado anteriormente. Hace la experiencia mucho más intuitiva y adaptable. Ofrece herramientas más específicas para cada industria, porque además eso también es como un beneficio que nos trae Revit, donde podemos trabajar específicamente para MEP, donde podemos trabajar específicamente para la arquitectura o específicamente para la estructura. Y esto nos va a aumentar la seguridad del flujo de trabajo. Entonces, aquí les quiero traer un ejemplo porque a veces no vemos cuáles son todos estos cambios que nos va a brindar o cómo se ve reflejado todas estas herramientas en el día a día. Entonces, el ejemplo es un desarrollo de planos para un edificio multifamiliar de 5 niveles. ¿Qué tenemos que hacer para este desarrollo? Colocación y organización de vistas en planos para entrega. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en Revit 2024? Colocar vistas manualmente en cada plano, ajustar alineaciones visualmente o con guías, repetir este proceso plano por plano, en este caso 5 niveles, en este caso se tendría que repetir 5 veces. Y en este caso habría un riesgo de errores visuales, especialmente en planos repetitivos como niveles de tipo. Entonces, hacer todo esto nos podría tomar entre 2 a 3 horas solo organizando las vistas para un set de 10 planos. O sea, 10 planos nos va a tomar entre 2 a 3 horas y uno tiene que sacar muchos planos y más en un edificio. Ahora, con Revit 2026 implementando la herramienta View Placement Rules, tendríamos que colocar una vista en una hoja y guardar su posición como plantilla, aplicar esta regla de colocación en otras hojas. Las vistas se alinean automáticamente conservando la escala, la orientación y el espacio. Entonces, como podemos ver, el proceso es mucho más automatizado. Y anclar la vista de centro, esquina, punto base para mantener la consistencia visual. Entonces, aquí tenemos un proceso mucho más automatizado. ¿Cuáles son los resultados de esto aplicando Revit 2026? Número uno, la organización de 10 planos similares en menos de 30 minutos. La reducción del tiempo en más del 70%.
Eliminación casi total de errores de alineación entre planos, que esto es algo muy importante, porque de pronto es algo que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, acá les ponía este ejemplo de que esto podría tomar entre 2 a 3 horas, este proceso, sin contar los errores que podamos tener. Entonces, todas estas anomalías que se van presentando, todas estas estos errores que se pueden ir presentando a veces no los tenemos en cuenta en el tiempo de un proceso. Entonces, son cositas que van apareciendo que estas 2 a 3 horas terminan siendo de pronto entre 4 a 5. Entonces, al tener unas herramientas que nos dan mucha más seguridad, esto nos va a permitir reducir mucho más el tiempo y pues que no hayan errores en un futuro, porque además el error de un elemento, de un proceso, puede afectar en el futuro muchas más cosas. Y entonces, cuando hayan cambios de último momento, pues simplemente se pueden actualizar las vistas y al estar todas vinculadas con la misma plantilla de ubicación, se mantienen alineadas automáticamente. Entonces, esto en un futuro también nos va a ayudar mucho porque cuando uno está desarrollando un proyecto es largo, un proyecto casi que no se termina porque normalmente van apareciendo pues como inconvenientes, van apareciendo novedades, se deben hacer modificaciones o hay algún mantenimiento incluso de algún proyecto. Entonces, con las herramientas que ya les mencioné, esto nos va a permitir pues hacer actualizaciones fácilmente sin tener que hacer sin tener como que desbaratar pues todo el proyecto. Entonces, solo con la actualización de Revit, que es pues como lo que yo les vengo a traer el día de hoy, se está afectando en tiempo, en eficiencia y en dinero. Uno pensaría que pues no es mucho, que uno se ahorraría entre un 5, máximo 10%, pero como estamos trabajando de la mano de estos tres, tiempo, eficiencia y dinero, entonces el porcentaje pues como de eficiencia total es mucho más. Entonces hay un ahorro de tiempo, hay aumento en la productividad de los integrantes de trabajo, hay optimización del dinero por el flujo que pues como que les mostré anteriormente, ya que podemos abarcar muchos más proyectos y al abarcar muchos más proyectos, entonces pues esto se refleja en dinero, en que es más dinero para nosotros, pero también optimización de dinero, porque por lo de los errores que yo les comentaba. Entonces, si nosotros estamos previendo todos estos errores, estamos ahorrando tiempo en un futuro, porque después no vamos a tener que solucionar esos errores, porque ya están resueltos desde un principio, y optimización de dinero por lo mismo. Porque un error a futuro o un error que no se está viendo se refleja en dinero, porque toca solucionarlo rápido, porque toca solucionar algo que pues no tenemos previsto en nuestro plan de trabajo. Entonces, solo con la actualización de Revit podemos tener un 35% de mejora en nuestro trabajo. Eso es bastante. Entonces, a veces uno no considera esas actualizaciones en, en nuestras pues, interfaces. Trabajamos con interfaz de pronto anteriores porque nos funciona, porque si uno se acostumbra mucho a lo que le funciona, a lo que está acostumbrado, pero mi invitación para hoy es que puedan revisar las actualizaciones de Revit, que puedan darle una oportunidad cada vez que salga algún versionamiento nuevo de una herramienta, a que se den esa oportunidad de conocerla. A veces las nuevas actualizaciones no traen mucho porque Autodesk a veces incluye muchas herramientas, incluye muchos cambios, otras veces no tanto, pero cada vez que haya una novedad de actualización, que normalmente son mínimo 2 al año, porque sacan 2 a 3 versiones en un año, Revit 2026.1, Revit 2026.2, Revit 2026.3. Entonces, cada vez que haya una actualización, los invito a que revisen esas actualizaciones, a que revisen
cómo los pueden enriquecer, cómo les puede enriquecer esas actualizaciones en su flujo de trabajo y de qué manera estas actualizaciones se pueden incorporar también en nuestro trabajo del día a día, porque lo que está haciendo Autodesk es facilitar con estas herramientas pues como todos los trabajos que se llevan en Revit, haciendo todo más automático, más seguro, con menos errores en un futuro y tener una eficiencia en el trabajo, porque cada vez se apunta al mismo objetivo, pero en menos tiempo. Entonces, esa es mi invitación para hoy. Espero que les haya servido, espero que puedan aplicar esto para que tengan flujos de trabajo mucho más eficientes y que si de pronto les interesa saber cuáles serían estos nuevos cambios ya de forma más completa, ya saber todas las herramientas, todos los cambios, si les interesa tener una profundización del tema, déjennos saber. Para nosotros es muy motivador de pronto para hacer un próximo encuentro ya enfocado a los cambios de Revit. Y espero que esto les sirva para que se metan, revisen qué cambios tienen, qué herramientas tienen, porque Revit nos brinda muchas herramientas que a veces no conocemos y nos ayudan mucho a nuestro flujo de trabajo. Listo, si tienen alguna pregunta, alguna respuesta, como dijo Susi, con mucho gusto lo pueden ir dejando en la caja de preguntas y respuestas. De igual manera, aprovecho de comentarles de que todos estos webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Si quieren ver o chismosear webinars anteriores relacionados con el tema, también están disponibles. Yo les dejo el link en la cajita de preguntas y respuestas. Como les comenté al principio, si quieren cotizar alguna licencia, curso, pueden dejar el comentario aquí en la caja de preguntas, nos estaríamos contactando con ustedes. Mientras tanto, les voy dejando como nuestro enlace a YouTube y estos webinars quedan también posteados por esa parte si se quieren enterar de próximos webinars a través de nuestras redes sociales o de nuestra página web. Yo creo, Susi, no hay más preguntas en este momento. Igual voy dando por aquí donde nos se pueden contactar. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su colaboración y por su disposición al unirse y tomarse el tiempo de aprender cosas nuevas y de la eficiencia que nos puede proporcionar el buen uso de las herramientas. Listo, eso sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día.